El libro religioso hoy en España goza de buena salud y además es un elemento muy importante en la industria editorial. Pero más allá de que sea un elemento de exportación de libros, sobre todo a Latinoamérica, a mí me gustaría decir que el libro religioso tiene hoy plena vigencia. Tiene plena vigencia porque de lo que trata es de hablar de temas que no han desaparecido, gracias a Dios, del discurso público. Sí es verdad que puede haber desaparecido el tema de, a lo mejor, la religión más organizada o que la Iglesia haya perdido presencia en algunos de los ámbitos de discusión pública, pero el tema de lo religioso, la religión, no ha desaparecido de nuestra sociedad. Los temas de la dignidad del hombre, la vida del espíritu, lo que significa ser religioso, las respuestas sobre el sentido de la vida, cómo podemos vivir la fe en este mundo y en esa sociedad que nos ha tocado en esas circunstancias, son temas que hoy tienen plena vigencia. Es verdad que la práctica religiosa puede haber decaído ya desde hace unos años y es verdad que hay una secularización que invade esta sociedad, pero esto no ha llegado a las entretelas del corazón humano. En el fondo de nuestro corazón, en el fondo del corazón de todos los hombres y mujeres de esta sociedad, late la frase de San Agustín: «Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti». A esto quiere responder el libro religioso y por eso le hemos pedido a José María Rodríguez Olaizola, jesuita, sociólogo, profesor, encargado de pastoral universitaria y otros muchos encargos que le hace la Compañía de Jesús y que vive también, tenemos la suerte de que viva en Valladolid y escriba casi todos sus libros en la editorial Salterre. Ha publicado con nosotros En tierra de nadie, La alegría también de noche, Contemplaciones de papel 1, porque estamos ahora trabajando en Contemplaciones de papel 2, y últimamente el último libro que ha editado es Hoy es ahora, gente sólida para tiempos líquidos. Me gustaría partir de una constatación, y es escribir, sobre todo escribir libros de temática religiosa, es de alguna manera intentar hacer tres cosas que van a articular el discurso o las ideas que quiero compartir, ¿no? Es de alguna manera reflexionar, esa sería la primera, es divulgar, que es lo segundo, y es provocar, que es lo tercero. Sobre estas tres cosas me gustaría un poco extenderme. En primer lugar, reflexionar. Yo creo que escribir se puede hacer muchas cosas. Siempre decimos, y nosotros bromeamos, aquí el padre Antonio es de Gijón, tiene esa desgracia, y yo soy de Oviedo, tengo esa suerte, y siempre bromeamos en torno a que, pues, a los de Gijón les pueden faltar las ideas, pero nunca las palabras, ¿no? O viceversa, siempre estamos así. Digo, bueno, esto puede ocurrir también en el mundo de escribir, o sea, te puedes liar a escribir y tira millas y páginas, ¿no? Pero yo creo que eso es un riesgo y un peligro, ¿no? O sea, convertirse en una especie de productor de palabras que vienen una detrás de otra sin darles un tiempo previo que es reflexión. Es decir, de alguna manera lo que uno escribe tendría que ser aquello que primero ha pensado. En este sentido yo creo que, claro, pensar sobre el mundo de lo religioso hoy en día es muy complejo pero muy interesante también. Es decir, yo creo que hay muchas inercias, muchas afirmaciones que están de alguna manera asumidas sin crítica, ya sea desde el prejuicio antirreligioso, ya sea desde la apología de lo religioso, ya sea, es decir, como que de alguna manera hay mucha gente que sobre lo religioso de alguna manera habla, pero con el peligro de no tener una reflexión previa en la cual yo creo que hay una primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y es, bueno, de alguna manera, ¿qué quieres aportar con esto? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vamos? ¿No? Claro, hablar de tema religioso o pensar en lo religioso, ¿qué es? Porque supongo que un planteamiento es
distinto depende de quién busque. Hoy, si hablamos de quién es el escritor religioso y si lo preguntamos a distintas personas, se hará una mezcolanza de conceptos. Estarán las personas que piensan es el escritor cristiano, católico, que escribe sobre temática cristiana católica. Libros de teología, de espiritualidad, de análisis sociológico de la Iglesia. Bueno, pero estará también el que piensa que el libro religioso es todo ese mundo del amarillismo eclesial, pues la vida privada de los sacerdotes, el no sé qué de no sé cuánto, las consecuencias de cómo fueron los entresijos y los entretelas del Concilio Vaticano II. Y entonces depende de quién lo escriba a favor, lo escribe en contra, pero va un poco más a ese mundo del amarillismo. Incluso hay quien consideraría, y hay veces hay un punto de confusión en ciertos ámbitos, que el libro religioso son todas esas pseudoficciones literarias tipo Código da Vinci o todo lo que viene después, donde se mezcla lo literario, narrativo, más o menos cultural, muy bien hilvanado y con una intención de bestseller, con una serie de datos históricos, algunos artísticos, como el famoso Código da Vinci, La Última Cena y todas estas cosas de Leonardo, y bueno, una serie de nombres, lugares comunes, citamos al Opus, metemos un poquito de algún obispo exótico, creamos una cofradía por algún sitio y tal, y al final la gente no sabe si esto, cuánto hay de verdad, cuánto no, una mezcolanza de cosas. Entonces este tipo de ficción, ahí está. Y luego, por último, religión no es únicamente el ámbito cristiano católico, sino que hay todo un mundo de apertura a lo trascendente o incluso de espiritualidad. Fijaros, hoy he buscado en la web esta mañana, he buscado en la web de una de las grandes empresas que vende libros en nuestro país, y entonces en sus categorías he buscado libros, y en la sección de humanidades tiene una subsección que se llama religión. Y cuando entras en esa subsección aparecen los siguientes títulos. Las primera y segunda hoja, ya no seguí. La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, escrito por un señor que se llama Paramahansa Yogananda. Es decir, una cuestión pues, que intuyes que posiblemente tenga un elemento de interioridad traído de Oriente, etc. El equilibrio a través de la alimentación. 2 puntos. Sentido común, ciencia y filosofía oriental. Y entre paréntesis, 10ª edición. Y dices tú, caramba, ¿cómo está el patio? Después, autobiografía de un yogui. Entiendes que tiene que ver algo que ver con el yoga, metido ahí también. 4, el yoga de Jesús. 5, el libro tibetano de la vida y la muerte. 6, el Tao de la salud, el sexo y la larga vida. 7, el camino abierto por Jesús según el Evangelio de Marcos, de Pagola. El poder del Tao. Curiosas historias del purgatorio, de María Vallejo Nájera. El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, que, intrigado por el título, busqué y tiene algo que ver con samuráis. Y esto en la sección de religión de una editorial y de una casa seria. Si uno va a cualquiera de las grandes superficies comerciales y busca en la sección de libro religioso, ocurre 3/4 de lo mismo. Te vas a encontrar en una mezcolanza bastante grande todos los libros que tengan que ver con Benedicto XVI, porque venden, y es lo que interesa en ese contexto. Entonces, ya sea libros sobre Benedicto XVI, libros escritos por él, vas a encontrar toda una sección de espiritualidad de un señor que se llama Osho, y que entonces también pues montones de cosas que oscilan entre la apertura a lo trascendente y el cultivo de la interioridad. Vas a encontrar los libros estos amarillistas que os decía sobre lo malísima que es la Iglesia Católica y entonces la cantidad de perversiones que comete en nuestro mundo y todas estas cosas. Y algún libro de espiritualidad que se cuela de Ansel Green, con lo cual pues la editorial Salterre consigue estar presente, pero poco más. Claro, como veis, el libro religioso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque sí es una mezcolanza tan tremenda, y yo creo que, bueno, no es que podamos decir solo esto es libro religioso. Bueno, es verdad que depende de la perspectiva de cada quien, pues dirá unas cosas u otras, pero yo diría, por lo menos para circunscribir de qué voy a intentar hablar yo, que el libro religioso es cristiano, es el libro que pivota en torno a una triple cuestión, y es la cuestión de Dios, cómo entenderlo, interpretarlo, profundizar en lo que entendemos por Dios, la revelación, las consecuencias que se sacan de esto. En segundo lugar, la propia vida cuando se lee en clave creyente, es decir, las consecuencias de la religión para la propia vida.
y la comprensión del mundo como consecuencia de esto. Es decir, cómo mirar el mundo y entenderlo de acuerdo con una serie de categorías creyentes. Es decir, sobre estos temas, de una manera u otra, ha de reflexionar el escritor, creo, y plasmarlo. Este sería el primer pilar, ¿verdad? Segundo pilar, divulgar. Claro, no se trata simplemente de decir yo elucubro y pienso y medito y reflexiono en la soledad de mi cuarto sobre todos estos temas y ahí se queda. No estaría mal. Digo, hay buena necesidad de reflexión en nuestro mundo y en nuestra iglesia y entre nosotros. O sea que eso no digo que sea poco. Lo que quiero decir es, bueno, el escritor tiene un plus y es sobre esto decide, opta o tiene que compartirlo, divulgarlo, darlo a conocer. ¿Cómo? Yo creo que, bueno, hay que distinguir, ¿no? Creo que es muy importante matizar. Divulgar no es vulgarizar. Divulgar no es convertir las cosas en vulgares y entonces en simplificar y tal. Pero divulgar de alguna manera sí que es dar a conocer. Y ahí tenemos el primer reto. Yo me gustaría un poquitín como 3 preguntas que yo me hago y que creo que es importante hacerse cuando uno escribe libros de temática religiosa, ya sean sobre la felicidad, sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre el Evangelio, sobre lo que fuera, ¿no? Primero, es quién es el destinatario, es decir, ¿para quién escribe uno? ¿Para quién escribes? Y yo creo que ahí, claro, caben muchas posibilidades diferentes. Y ciertamente lo que sabe cualquiera que se dedique hoy en día a cualquier actividad en la cual quieres vender algo, que no es que sea, pero es que de alguna manera tienes que encontrar a quién te diriges, porque el que quiere abarcarlo todo, pues al final se termina quedando pues en una especie de limbo en el cual pues dices cosas muy interesantes que no interesan a nadie en particular. Y claro, en ese sentido, el destinatario del libro religioso caben muchos destinatarios diferentes. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿para quién escribo? ¿Para otros jesuitas? ¿Para jóvenes? ¿Para adultos? ¿Para gentes de iglesia? ¿Para gentes que están fuera de la iglesia? ¿Para gentes convencidas que de alguna manera lo que buscan es profundizar en su fe? ¿Para gentes inquietas que no saben y que se mantienen a un poco a distancia? Es muy diferente porque además luego nos encontramos con muchos libros que responden a esas distintas mentalidades. Por ejemplo, yo creo que hoy en día uno es consciente de que hay un tipo de libros que venden más que otros, que es lo que yo diría, el libro espiritual de alguna manera para gente ya convencida. Gente convencida que ya pues lo que busca es de alguna manera alimentar su vida de fe pues a base de pues una reflexión más piadosa, una serie de comentarios que enriquezcan su fe, etc. Es muy distinto escribir eso que escribir a lo mejor para un destinatario que muestra un punto de inseguridad, recelo, distancia hacia lo religioso. Y no puedes, de alguna manera, tienes que pensarlo bien, ¿no? Yo creo que, personalmente, claro, yo he ido descubriendo para quién quiero escribir o para quién creo que es importante escribir. Yo tengo la sensación de que hay que escribir para la gente que está, de alguna manera, en cuestiones religiosas en tierra de nadie. Es decir, que cree, pero a veces necesita también ver reflejadas sus propias inquietudes, sus propias incertidumbres, sus propias dudas, sus propias preguntas. Gente que de alguna manera no asume, quizá porque ni siquiera, yo en el trabajo con jóvenes lo descubres mucho, ¿no? Que muchas cosas que gente de otras generaciones das muy por sentado que forma parte del lenguaje común, del universo común, que lo entendemos, que es que ya no se maneja ni ese lenguaje, ni ese tipo de conceptos, y que cosas que tú podrías dar por sentado, la gente las lee y dice, es que ni sé de qué me está hablando. Entonces, en este sentido, el destinatario es un poco ¿no? La gente que está un poco en tierra de nadie. ¿Cómo haces en este sentido? Yo creo que intentando, la ventaja es que no puedes estar abstraído en una esfera diferente, ¿no? No puedes estar abstraído fuera del mundo, porque si estás muy fuera del mundo, entonces al final puedes escribir sobre cosas muy interesantes, pero que tienen muy poco que ver con la vida de las personas. Entonces, el segundo elemento, una vez que piensas en para quién quieres escribir, el segundo elemento es, ¿y ahora cómo hacerlo? Y yo creo que ahí es el tema del lenguaje, otro de los grandes retos que nos encontramos, el lenguaje en el libro religioso. Una de las grandes misiones, yo creo que del escritor religioso, es ser un traductor. Ser un traductor, es decir, ser alguien que encuentra categorías
que no resultan ajenas a la experiencia concreta de las personas. Es posible que si estuviese hablando de otro tipo de libro, por ejemplo, el libro académico que se escribe en las universidades para especialistas en determinados campos, pues entonces sí, estaríamos hablando de otro nivel, de otra cosa que interesa a los eruditos en un campo concreto. Pero cuando estamos hablando de este ámbito concreto de, bueno, la sociedad en la cual las personas tienen sus preguntas, sus inquietudes y a veces su ansia de saber y de conocer, pues tú tienes que traducir y que hacer un gran esfuerzo por traducir, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran peligro para el escritor religioso y es muy rápido nos subimos a la parra de la terminología, de los conceptos, de la palabra religiosa, y porque además parece que tenemos miedo, si no, a ser demasiado vistos como gente muy secularizada. Cuando en realidad yo creo que el reto es precisamente hablar de Dios con categorías que la gente pueda entender. No hablar de categorías que la gente pueda entender en vacío, sino hablar de Dios o de la cuestión de la fe, pero en categorías que evoquen y que vinculen a la gente, ¿no? En este sentido, mirar, yo os digo la verdad, ¿cómo soluciona uno pues el pensar, ¿estaré acertando o no? Yo la verdad que siempre pienso en mi madre. Yo cuando escribo pienso en mi madre. Y en mis hermanas, pero fundamentalmente en mi madre. ¿Por qué? Porque yo sé que mi madre, no es que cuando escriba esté pensando en mi madre todo el tiempo, sino que cuando pienso, a ver, esto que escribo es accesible, va a llegar, es interesante, es comprensible, no se cae de las manos, etcétera, etcétera, pues yo pienso en mi madre. ¿Por qué? Pienso en una mujer que tiene su carrera, es decir, su nivel de alguna manera de estudios, con los pies muy en la tierra, no una vivencia religiosa absolutamente metida, practicante, pues le tocó un hijo jesuita, pues entonces ya por eso, pues quieras que no, pero bueno, practicante de toda la vida, sin mucha historia, y que además es mi madre, pero precisamente por eso me dice todo lo que piensa de lo que escribo. No me dice, ay, qué bien, hijo, porque es tuyo. No. Me dice, mira, esto es un rollo infumable, me lo puede decir, porque ya sabe que no lo voy a tomar como nada personal. O puntualiza, o pregunta, o dice, mira, sobre esto no entiendo nada. Claro, para mí es una referencia el decir, claro, tengo que escribir de tal manera que gente que no está muy metida en todo este mundo de lo religioso, que no ha estudiado teología, que no... Bueno, que de alguna manera se vea interrogada, inquietada, comprenda lo que se dice, porque de otra manera, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que dices cosas que son muy interesantes, pero que no llegan a ningún sitio. Y os pongo un ejemplo autobiográfico de todos. O sea, mi primer libro en la prestigiosa editorial Salterre es el único que el padre no ha citado, que es Un mapa de Dios, porque es el menos leído. ¿Y por qué es el menos leído? Porque es el primero que empecé a escribir de una manera muchísimo más académica. Es decir, es un libro que es mucho más teórico. Bueno, luego os contaré cómo llegué a escribir, pero bueno, lo anticipo ahora. O sea, yo empecé pues porque me pidieron que el trabajo final de carrera en teología, que era una tesina sobre las estructuras de salvación, oye, ¿por qué no lo conviertes en un libro? Y entonces yo lo convertí en un libro. Bueno, ya rebajé mucho lo que era el lenguaje de un trabajo de final de carrera de teología, al quitar citas, tal y cual, y con todo, o sea, la gente que tiene confianza dice, jo, es que este es muy denso, es muy difícil de leer, es que se cae de las manos. Es verdad, es verdad. Es decir, todo lo que ha venido después es distinto. Pero es así. Entonces, y sin embargo, yo también digo y reconozco que probablemente en cuanto a contenido, en cuanto a matices, en cuanto a elaboración, en cuanto a reflexión, lleva tanta o más que cualquiera de los demás. Posiblemente más, porque claro, es un trabajo que incluye toda la reflexión que uno ha hecho durante la carrera, pero el lenguaje es tan importante que si lo que dices no lo dices de una manera accesible, pues está muy bien para las hemerotecas, pero no para la vida cotidiana, ¿no? Y tercera cuestión a la hora de divulgar, los temas. ¿Qué temas plantear? Es decir, cómo conseguir interesar a la gente por cosas que hoy en día y de entrada no parecen demasiado interesantes. Es verdad que cuando la gente se lanza a leerlas es posible que después les atraiga, pero también es cierto que de entrada, esto de un libro religioso, como que, bueno, tiran más otras cosas. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que hay como varias encrucijadas que uno tiene que afrontar, ¿no? Primero, bueno, es verdad que puedes tener un poquito de estrategia, es decir, decía San Ignacio,
en cuestiones de pastoral, que hay que entrar con la de ellos para salir con la de Dios. Pues yo creo que en esto es lo mismo, ¿no? Plantea un tema que resulte interesante de entrada y luego ya le das una dimensión creyente, que si después de 6 o 7 capítulos pues brota con naturalidad la parte religiosa, es posible que si la gente encuentra que lo que está diciendo de alguna manera merece la pena, pues esté más o menos cercano a planteamientos religiosos, le va a dar una oportunidad. Entonces, no es claro, a lo mejor si yo parto de decir, bueno, pues voy a escribir un libro sobre las virtudes de los santos, pues a lo mejor habrá gente que busque un libro sobre las virtudes de los santos que lo lea, pero a lo mejor no el tipo de gente que uno dice quisiera provocar reflexión en ellos. Pero a lo mejor si dices, bueno, voy a escribir un libro sobre la búsqueda de la felicidad, la alegría, los problemas, cómo lidiar con determinadas cosas, y luego le das una dimensión creyente, bueno, pues por lo menos abres la puerta a determinadas experiencias personales. Y de hecho, esto lo vamos viendo constantemente. O sea, hay libros que se venden por el título. Tú podrías hablar mucho más, Antonio, que yo. Es decir, hay libros que se venden por el título, porque un buen título que habla de la confianza, del no sé qué, de tal, pues resulta que despierta en el lector por lo menos un punto de interrogación. Y en cambio hay libros maravillosos, que merecen mucho la pena, que se quedan en las estanterías por el título, por la temática. Bueno, entonces yo creo que hay una parte que es, bueno, hay que de alguna manera intentar partir de las cuestiones que inquietan a las personas. Esos son los temas que enraizan en nuestra vida, el amor, el desamor, el sufrimiento, la muerte, la fe, las preguntas, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay también algo que hay que aceptar. El escritor religioso tiene que aceptar una cuestión, y es, no vas a ser un superventas, punto. Yo creo que incluso el editor religioso tampoco puede basar su labor en la búsqueda del libro que va a vender 45 ediciones. Oye, que si suena la flauta y resulta que ocurre, porque un libro, pues mira, fenomenal, te alivia mucho la presión comercial para una larga temporada, pero no puedes basar la estrategia en eso, porque de entrada sabes que para conseguir ser un bestseller en este mundo hay que utilizar una serie de resortes y de trucos que de alguna manera pueden hasta traicionar lo que tú quieres hacer. Es decir, pues claro, bueno, pues a lo mejor dice uno, a lo mejor si uno quiere vender muchas ediciones, a lo mejor tiene que empezar a poner vampiros cristianos, y entonces sobre eso empezar a escribir novelas adolescentes de vampiros que tienen dudas de fe y tal, y a lo mejor también digo que habría que pensarlo no tanto por ser un bestseller, sino por difundir y llegar a otro tipo de público, pero de entrada yo creo que no es así. Es decir, si quieres en el fondo vender mucho, pues entonces vete a Gran Hermano y después publicas un libro y ya está. Pero si no, pues de alguna manera tienes que asumir que el libro religioso es un ámbito más minoritario, ¿no? Y otras dos tensiones relacionadas con los temas. Yo creo que una es menor, yo creo que esta sepa, y es que desde muy pronto yo creo que hay que perder el miedo a no citar. Parece que en el libro religioso nos pasa como en otras disciplinas, ¿no? Que hay que estar citando fuentes de autoridad a otros siempre, ¿no? Claro, esto en el fondo a uno le puede parecer muy importante, pero al lector muchas veces le parece un incordio. Porque resulta que no se sabe si es que el escritor te está mostrando su erudición, lo mucho que sabe, o si se está guardando las espaldas y no va a ningún sitio. Yo creo que hay que perder el miedo a no citar. O sea, tienes que tener la tranquilidad suficiente como para decir, hombre, lo que digo lo puedo defender, lo sostengo. Y si alguien me pregunta, oye, ¿de dónde sale esto? Pues ya tendré referencias para decir, esto está detrás. Fijaros en una cosa, esto a mí me ocurre mucho en los libros, exactamente igual que en las conferencias y que en otros muchos ámbitos, ¿no? Para que fluyan las cosas ligeras, tienen que tener mucho trabajo detrás. Pero no hay que exhibir todo ese trabajo que viene detrás, porque si no aburres al personal. O sea, si tú vas a una conferencia y empiezas a citar, como dice no sé quién, como dice no sé cuánto, pues dije, pues tráigame a esos señores y que me lo digan ellos. Claro, porque en principio de lo que se trata es de dar un discurso, de decir algo que a la gente le ayude, le interese, le llegue. Ocurre exactamente lo mismo con el tema de los libros. Una última cuestión, yo creo que sobre el libro religioso, es el reto que yo creo que tenemos, y esto lo comparto un poco como reflexión sobre la propia responsabilidad, ¿no? En tema religioso hay también, yo creo que hoy en día, desde el mundo católico, cristiano, etcétera, la necesidad de hablar de temas de los cuales a veces parece más prudente no hablar. Pero claro, ahí hay una tensión de nuevo. No puede ser un tirabombas que digas lo que se te pasa por la cabeza. Y entonces, digo esto, incluso aunque sepas que va a ser muy bien recibido y jaleado por determinado... Pero tampoco puedes optar por el silencio y no hablar nunca de determinados temas sobre los cuales la gente está esperando una palabra.
Ahí hay un reto y una tensión. Yo creo que ese equilibrio entre una palabra fiel pero honesta, un silencio prudente pero no cobarde, es decir, todo ese tipo de cuestiones, y al mismo tiempo estar una y otra vez pensando en la realidad concreta de personas que están esperando una respuesta religiosa sobre determinadas inquietudes, esta es otra de las tensiones importantes, ¿no? Por lo tanto, primero reflexionar, segundo divulgar eso reflexionado, a base de eso, traducir, ser capaz de acertar con los temas, asumir ciertas cosas. Tercero, provocar. Ese es el tercer gran reto del escritor religioso. O sea, el escritor religioso no escribe para entretener. Hombre, tampoco para aburrir al personal, evidentemente. Pero no escribes para entretener solo. Hay un tipo de literatura que funciona así. Es decir, de lo que se trata es de tener a la gente enganchada y entretenida. Y si le gusta, que se quede con hambre de más. O sea, hoy en día las grandes apuestas editoriales, digo las grandes en el mundo, pasan por libros que son como sagas. Saga Ríos, es decir, un libro que pida un segundo, que pida un tercero, que pida un cuarto, y todo lo que se pueda ordeñar la vaca, mejor. Entonces, de entrada ya aparece como una tetralogía, como... lo cual, ¿cuál es el mecanismo? En el fondo el mecanismo es, de alguna manera, que te entretenga, que te guste, que te divierta, que te llene, pero que te pida más. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho, bueno, qué vacío te queda después de acabar de leer un libro? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Nos pasa a todos. Hay un tipo de literatura que tú estás leyendo un libro y dices, ay, qué pena que se acabe. Y es normal, y está muy bien. Pero yo creo que la pregunta que el escritor religioso, de nuevo, se tiene que hacer es, hombre, qué pena que se acabe solo por entretenido, no. De hecho, la cuestión es, no se trata simplemente de que al acabar el que lo ha leído diga, ¡ay, qué bonito! ¿Cuánto me ha gustado? Hasta aquí me quedo. Sino, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo proceso? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo ilumina estos aspectos de mi vida? ¿Cómo despierta más preguntas? ¿Cómo lleva a determinadas cuestiones? ¿No? Yo creo que eso es bien importante, ¿no? De hecho, yo creo que esta es un poco una tensión que tenemos en muchos ámbitos de la vida, porque es que yo diría que casi ocurre lo mismo en la política, en la cultura, en el arte, en un montón de cosas. Y es, ¿nos estamos dirigiendo a espectadores o a protagonistas? Esta es la pregunta que los creadores de opinión, de cultura, tienen que hacerse, ¿no? Es decir, ¿quiero tener espectadores que se limitan a ver lo que uno les echa? ¿O de lo que se trata es de dar herramientas para que la gente construya sus propios discursos, continúe la reflexión más allá de lo que uno dice, se posicione a favor o en contra, que no pasa nada? O sea, porque yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, pues la literatura religiosa vista desde aquí tiene que llevar un poquito a formar a la gente de tal manera, primero, por ejemplo, que sea capaz de sortear las polémicas de consumo. O sea, ser capaz de entender lo religioso al margen de simplificaciones, titulares, concepciones mediáticas de la prensa, etcétera, mucho más. Ser capaz de dar a la gente herramientas para vivir lo religioso de una manera serena, tranquila, pero en este contexto en el cual lo religioso implica también muchas preguntas, implica muchas búsquedas personales, implica que la inercia casi lleva muchas veces a posicionarse a la contra, no a favor, es decir, no es al contrario que en otras épocas, ¿no? Entonces, ser capaz de dar herramientas para que la gente viva ahí, darle contenido a la fe más allá de vagas generalidades, ¿no? Y al final, posicionarse. Posicionarse quiere decir que la reflexión, cuando decía que la primera labor del escritor es reflexionar, el escritor religioso, yo creo que la segunda es provocar reflexión. O sea, tú no das un tema agotado y cerrado, sino que al revés, invitas a que la gente busque, entre otras cosas porque muchas veces uno no tiene todas las respuestas. Uno de los libros que más ecos he recibido a lo largo de los años y que de entrada fue un poco el más donde me di cuenta de muchas de estas cosas fue un librito muy pequeño, muy sencillo, que fue el primero después de del Mapa de Dios, que era En Tierra de Nadie, sobre un poco cómo entender y cómo estar en la Iglesia hoy en día, o cómo, bueno, pues uno lidia también con las contradicciones que todos tenemos ante determinadas cuestiones y aspectos así, ¿no? Uno de los ecos que muchas veces he recibido, a veces como crítica y a veces como positivo, es, claro, pero es que no soluciona nada. Es verdad, pero es que yo no tengo las soluciones. O sea, de hecho no las tengo. Es decir, hay muchos temas en los cuales bastante con reconocer que hay problemas y que muchas veces no sabemos muy bien cómo
dar pasos más allá de esto. Pero es que además hay una parte, y es, o sea, no se trata de que yo te dé todas las soluciones, sino, bueno, ahí tienes herramientas, ahora piensa tú, posiciónate, formula, continúa, llévame la contraria. No pasa nada, o sea, esto es, de verdad, uno no pretende tener toda la razón y la verdad con mayúsculas, que no, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, el libro religioso no busca entretener, sino remover en 3 direcciones. Las 3 que os decía antes, la búsqueda y la pregunta sobre Dios, las decisiones sobre cómo quiere vivir una persona y cómo lo religioso influye en ello, y la mirada al mundo que nos rodea. Entonces, esto, como veis, me va llevando, de alguna manera, a una contraparte, a una parte un poco... Y es que reflexionar sobre la labor del escritor también es reflexionar sobre la tarea del lector. Es decir, el lector también tiene una tarea. Leer no es simplemente rumiar el pienso que otros te echan, sencillamente. Leer es una actividad personal, diferente. Hay quien lee subrayando, hay quien lee en diagonal, hay quien lee de una manera exhaustiva, hay quien busca, hay quien encuentra, hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué leemos? Podemos leer para entretenernos, podemos leer para evadirnos. Estoy cansado de miserias. Ahora ponme un dragón con alas y una historia romántica y ya está, no quiero más. Y es normal, ya está. Podemos leer para no aburrirnos, como decía C.S. Lewis, por lo menos en la película Tierras de Penumbra, donde lo citan una y otra vez, para saber que no estamos solos, compartiendo las reflexiones, las ideas, las preocupaciones, las historias que otros nos cuentan. Pero junto a eso hay un tipo de lector que tiene que tener algo más, y yo creo que ese es el lector religioso, por lo menos el deseable, ¿no? Y es el lector que tiene preguntas, que busca, que de alguna manera está dispuesto a explorar, que se puede afectar por lo que lee, que dialoga con lo que lee internamente, ¿no? Yo creo que hay un paso que es muy interesante, ¿no? Que hoy en día quizá las redes sociales lo tienen mucho más que el libro, lo motivan y lo fomentan, y es, ante determinadas cosas que nos encontramos, tú te posicionas, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me llega o no me llega? Pero no basta. Digo, no basta simplemente esto, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Eso es un primer paso, pero es muy poco. Hace falta un paso muchísimo mayor, es yo continúo mi reflexión, yo continúo la búsqueda, yo continúo el pensamiento, yo continúo todo eso, ¿no? Bueno, por lo tanto, este es como el gran cuadro. Y luego la historia concreta de cada quien, ¿no? Las casualidades, las formas, lo anecdótico, las curiosidades, si quieren, ¿no? ¿Cómo llega uno a escribir? ¿Cómo llega uno a pensar? Y me perdonáis la expresión, no quiero que suene soberbia porque no lo es, y de hecho, ¿cómo llega uno a atreverse a decir, tengo algo que decir, ¿no? Dices tú, porque oye, una cosa es escribir tu diario que es para ti, y otra cosa es de golpe decir, y lo publico y encima la gente va a pagar por esto, ¿no? O sea, qué morro, qué ocurre o qué llega, ¿no? Pues mirad, yo os cuento cómo llegué yo y cómo se concatenan las cosas y cómo de alguna manera hay que buscar, ¿no? Como os decía, yo llegué aquí hace 10 años, destinado a Valladolid. Y cuando me fui, hace 5, me fui a 6, 7. Hace 7 ya, el tiempo pasa rápido. Hace 7 me fui a un año que llamamos la tercera aprobación, que es como la última etapa de la formación del jesuita. Cuando ya llevas varios años trabajando, te marchas un tiempo de formación, 6 meses. Pero como ya eso implica que todo el curso estás fuera, pues me quedaban otros 3 meses. Y en esos 3 meses es cuando me dijo el predecesor de Antonio, ¿por qué no conviertes la tesina en un libro? Prueba. Bueno, vale. Y así fue la cosa. Entonces me fui a esto, que es el que os decía del libro de un mapa de Dios. Pero ocurrió lo siguiente. Primero, hay formas muy distintas. Hay gente que es muy tranquila, muy pausada, que se toma un montón de tiempo. Yo al revés. O sea, cuando me pongo a escribir, como que minuto que tengo libre, minuto que me vuelco en eso, ¿no? Entonces esos días o ese tiempo, cuando ya... Entonces, claro, si tienes 3 meses solo para eso, quiere decir que, bueno, en 3 meses podría haber escrito 3 libros, no 1. De hecho, en 2 meses pues estaba hecho. Y me quedaba un mes. Claro, pues ese mes digo, ¿qué hago? Paseo por Roma de vacaciones, tal. Pues uno que tiene como su punto de prometeísmo, de estar todo el día haciendo cosas y de no perder el tiempo, pues sí, 2 días de turismo y al tercero digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y coincidió en ese momento
pues como puede ocurrir en tantos momentos de la vida, pues una declaración de no sé quién, con motivo de no sé qué y tal, que a mí me generó pues los conflictos con los que uno tiene que lidiar siempre. Pues es que cómo podemos como iglesia decir estas cosas, cómo podemos tal, y empecé a escribir. Dije, a ver, ¿cómo lidia? Partiendo de una pregunta, y es una pregunta que me parecía que es como válida, ¿no? Y es, ¿por qué sigue uno en la iglesia con todas sus luces, sombras, contradicciones? No sé, ¿por qué no solo sigues en ella, sino que, en mi caso, eres sacerdote y lo vives con pasión y con cariño y con entereza, ¿no? Pero no eres ciego a un montón de problemas reales que afectan a un montón de... Y entonces, bueno, pues ahí empecé a escribir, sin pensar en que aquello fuese a ser un libro, sino pues un poco para decir, a ver, yo iba a hacer la tercera aprobación, necesitaba también, clarificarme yo mismo sobre decir, oye, es que eres sacerdote y vas a hablar en nombre de todo esto, siempre. Quiero decir que la gente no va a esperar que tú le des tu opinión, sino la opinión de la Iglesia sobre determinados temas. ¿Puedes lidiar con esto? ¿Puedes lidiar con esto sin vivirlo de una manera que te genere... No sé. Bueno, y entonces ahí fue surgiendo toda una reflexión. Y lo que son las casualidades, esto se lo dejé leer a un compañero con el que estaba, y es el que me dijo, oye, mándaselo a los de la editorial también. Bueno, yo de entrada... me sorprendió, ni lo había pensado, pero me pareció buena idea y se lo mandé. Claro, ¿qué es lo que me encontré? El eco al primer libro que les había mandado había sido bueno. Ah, pues muy bien, sí, lo vamos a publicar, fenomenal. El eco a esto fue entusiasmo. Esto sí. Claro, con lo cual dices, al otro no. Pero bueno, esta es la... Pero decían, esto es, ¿por qué? Porque el lenguaje, la inquietud, la cercanía, la manera de... Es otra historia. O sea, de golpe has prescindido de todo lo académico, de la necesidad de demostrar que has escrito un gran libro de teología, que no sé qué. Has prescindido de todo esto y has hablado de una manera que llega. Y fueron ellos los que me propusieron, ¿por qué no publicas primero este? A mí me pareció muy bien, una vez que tal, y fue el librito este En tierra de nadie. Y yo pensé que ahí se había acabado mi labor de escritor. Yo iba por 3 meses... Ya después me marchaba a Chile y después pues me volvería aquí presumiblemente y después Dios diría, pero bueno, pues a seguir en lo que trabajaba, que era cuestiones de pastoral con universitarios, de las clases, pues algunas cosas así. Y es ahí donde lo que son las cosas, ¿no? Y cómo a veces eso, uno llega sin saber muy bien... Recibí otro correo, cuando ya estaba en Chile, allí metido en la tercera aprobación, en todas estas experiencias, recibí otro correo de la editorial amiga, no de la de Toño, sino de otra, que me dicen, mira, la editorial San Pablo, tenemos una serie que se llama Semblanzas. Y en esta serie pues se habla de personajes de iglesia, un poco de una manera que sea asequible. Hasta ahora hemos hablado todo de personajes del siglo XX, pero queremos empezar a hablar de algún personaje histórico. Hemos pensado en San Ignacio de Loyola, hemos visto En tierra de nadie y quisiéramos algo con ese lenguaje. Digo, porque eso llega. Mi respuesta fue no. No, o sea, yo escribí, contesté y dije, os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí, pero no. Y di mis razones. Sobre San Ignacio está todo escrito. O sea, he leído sobre San Ignacio un montón de cosas. No me es especialmente simpático. Tenía que reconocerlo. O sea, no es una figura sobre la que yo quisiera en ese momento pasar un montón de tiempo metido, tal. Bueno, y además, pues no tengo el tiempo y tal y cual, ¿vale? Por lo tanto, puerta cerrada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí entra la obediencia, ¿verdad? Se me ocurrió comentárselo al instructor de tercera aprobación, el jefe que teníamos nosotros en aquel momento. Y en la tercera aprobación, este tiempo de 6 meses de experiencias, incluye una época que llamamos las experiencias apostólicas, 1 mes y medio más o menos en el que te marchas a trabajar a algún sitio. Yo lo tenía todo preparado. Digo, todo con él, o sea, no es que me lo hubiese buscado yo, habíamos hablado. Yo me iba a marchar 1 mes y medio a ir en unas islas que se llaman Chiloé, en canoa, de unas islas a otras, pues una experiencia catequética, apostólica, así, pues como muy interesante, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista me parecía que debía ser muy interesante y estaba con unas ganas locas. Y me dice, mira, ¿sabes lo que te digo? He estado pensando un poquito en esto. Tú ya haces mucha pastoral a diario, en tu trabajo, en tal y cual. En lugar de irte a las islas de Chiloé, te vas a ir a la biblioteca del CI y vas a escribir ese libro sobre San Ignacio. Claro, os podéis imaginar lo simpático que me caía San Ignacio desde ese momento, claro, peor todavía, ¿no?
Y sin embargo, bueno, pues lo que son las cosas, o sea, la verdad que mi resistencia poca, porque digo, pues vale, lo hago. Digo, ya escribí a la editorial, dije, ¿seguís interesados? Sí, había pasado una semana, por supuesto, tal. Bueno, pues nada. ¿Qué es lo que me encontré? Pues de nuevo lo mismo, ¿no? Con la experiencia de decir, prescinde de libros, prescinde de erudición, prescinde de tener que citar un montón de cosas, porque digo, en ese sentido, no vas a hacer nada que aporte nada a lo que ya está escrito. O sea, el libro de Villoslada, el libro de Tellechea, el libro de no sé qué, libros sobre San Ignacio magníficos que hay, no vas a... Entonces, habla de San Ignacio desde lo que tú puedes entender y pensando un poquito en cómo puede entender las personas hoy en día esto. Y ahí, bueno, pues fui metiéndome en la vida de Ignacio y al parte de reconciliarme con él, porque le comprendí, empecé a entender la figura de San Ignacio, su vida, sus inquietudes, sus dilemas y tal, ahí encontré quizá el tercer punto que me parece interesante, ¿no? O el punto que me parece interesante, y es de cualquier tema que hables, o de muchos temas, no sé, pero yo desde luego de los que intento, de cualquier tema que hables, pues muchas veces es con un pie en nuestra realidad concreta, en la de hoy, incluso si hablas de San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. O sea, incluso en eso estás hablando con un pie puesto en la sensibilidad, en los problemas, en las incertidumbres, en los miedos, en las equivocaciones, en las fracturas, en las inseguridades que todos tenemos, ¿no? Y en ese sentido tanto ocurre con San Ignacio como con otras cosas. A partir de ahí, pues la vida ya te va llevando. O sea, yo después he escrito pues al hilo de conferencias, y entonces cosas que primero preparaba para unas conferencias se terminan convirtiendo en algún libro. Cosas que escribí para mí en su momento, luego resulta que entre que te proponen, te empujan y ves que puede servir, pues terminas proponiéndolas como algo para otros. Ese fue, por ejemplo, no sé si conocéis algunos de los que estáis aquí, las contemplaciones de Vappell. Las contemplaciones de Vappell es curioso, ¿no? Porque es una manera es lo mismo, hacer una lectura sobre el Evangelio de tal manera que puedan echar raíz y poner los pies sobre la tierra concreta de la vida de las personas de hoy en día. No simplemente como algo que ocurría hace 2000 años, sino como algo que refleja pues los problemas y todo, ¿no? de hoy en día. Claro, yo esto al principio lo escribía absolutamente para mí como parte de la oración al mes de ejercicios, o sea que, y fue el mismo instructor, este mismo que me mandó escribir el libro de San Ignacio, el que me dijo, oye, ¿te importa que le enseñe esto a algunas personas? Yo al principio le dije que sí, me importaba, que no, que era muy privado y tal, que no. Pero después me insistió y le dije, sí, bueno, vale. Y fue él el que me dijo, oye, esto ayuda a la gente, entonces hazlo, dale cuerpo, tal. Entonces, lo que quiero decir es que a veces luego la historia de cada quien pues es impredecible. Y termino con una última casi anécdota, ¿no? Lo sorprendente de todo esto es que yo, durante los años que estudié teología, juré que jamás escribiría un libro para publicar. ¿Por qué? Porque estaba harto de libros. Estaba harto de libros y tenía la sensación de que en España se escribe mucho más de lo que se lee. O sea, que se publican 60.000 títulos al año. Y dices tú, ¿dónde vamos con esto, no? Y entonces yo recuerdo que siempre discutía con un profesor y tal, que decía, tú tienes que escribir. Yo decía, jamás, ¿no? Pero al final, bueno, pues la realidad es que no hay que enrocarse tampoco en los errores. Quiero decir que si ayuda, fenomenal. Y si no ayuda, pues ya se encarga el mercado de decirte lo que eso sí ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ahí va. Yo creo que termino. Yo creo que la tarea del escritor religioso tiene mucho de vocación. O sea, de decir, bueno, pues cada quien tenemos que encontrar nuestras capacidades y ponerlas a funcionar, ¿no? Pero como todo, tiene mucho de hábito y de esfuerzo también. Yo termino, ¿no? O sea, hay muchas veces que la gente dice, bueno, es que ¿cómo te inspiras? No te inspiras, te sientas y te pones. Procuras leer mucho y procuras pensar en la vida de las personas. Y sobre eso vas viendo los temas que te parece que de alguna manera puede haber una palabra que ponga un poco de sentido, de orden, y intentas plasmarlo de tal manera que por lo menos a alguien le pueda ayudar. Y si a alguien le puede ayudar, entonces merece la pena el trabajo. Muchas gracias. Sí.